Han largado, han cantado. Yo les he dicho las dos teorías que yo conocía sobre el nombre. Son teorías que no tengo ni idea y son teorías que he aprendido precisamente haciendo visitas de estas, y con un grupo de personas que hablaban euskera perfectamente, estuvieron entre ellas discutiendo que si entre los caminos, que si la verdad, que si no sé qué, que fue lo que les he dicho. Ahora me han dicho otra tercera teoría, que es que podría ser el lugar de Eguía, de la familia de los Eguía de Estella, que tienen ahí, bueno, ahora lo que se conserva es una magnífica casa-palacio del siglo XVI. Fueron propietarios de imprenta, una de las primeras imprentas de Navarra en el siglo XVI, es decir, una familia de muchísimo renombre, y que eso es otra teoría que no está tampoco documentada y que se barana. Bueno, pues a más. Si por ahí alguien sabe otra... Jamás hemos oído eso. Ah, luego por Dios que me lo diga. A mí todo esto me viene, la verdad, es que... Y podría ser el lugar de Eguía, el lugar de los Eguía, ¿por qué no? Estamos hablando de una época en la que ya digo, que fíjense, en el medievo hay que decir que poquísimo terreno pertenece al rey, y sobre todo aquí en Navarra, que Navarra es un reino, Pamplona y Navarra, chiquito, casi todo va a pertenecer a señores, o bien eclesiásticos o bien civiles, condes, marqueses, hidalgos, lo que sea. Y aquí se construye una ermita, creo que es una cosa rarísima, yo conozco un caso nada más. Entonces, en medio del pueblo tenemos la ermita y la parroquia en las Chimbambas, que hace, por otra parte, que esa parroquia funcione, como decía, con ese sentido de casa señorial que controla los campos de alrededor. Ese sentido que viene como de las villas romanas, donde se instala el palacio del señor que controla las tierras y el servicio. Bueno, pues hace que esa parroquia funcione así. Y de ahí, bueno, pues esa confusión que nos encontramos todos en torno al uso real de ese espacio, yo digo, tan complicado. Entonces, aquí sí que se construye una ermita. Una ermita que, bueno, también cuando vemos por qué en cada uno de estos pueblos no muy grandes pues se hacen estas construcciones románicas, volvemos a las mismas fechas que la parroquia. Si ya tenemos parroquia, ¿para qué hacer ermita? Bueno, pues también porque se dan unos servicios al pueblo. Digo, en cada una de estas pequeñas poblaciones nos encontramos nuestra iglesia románica. Hay que tener en cuenta que estas iglesias, en ese mundo medieval, eran todo. Eran la escuela, eran el hospital, eran el castillo si había un problema, eran el lugar donde se guardaban los archivos del pueblo, era el lugar donde se guardaban el dinero. O sea, hay muchísimas iglesias medievales que conservan la caja fuerte de la época. Y por ejemplo en Pamplona, hasta que no se construye un espacio donde se va a situar el concejo, todos los archivos del Ayuntamiento de Pamplona se guardaban en la iglesia de San Fermín. O sea, ahí se guarda todo. O sea, esto es el lugar civil, el lugar militar, el hospital, todo. Esta iglesia de Nácar me resulta curiosa por la obra posterior. Entonces, lo que vemos es cómo aquí se mantiene o se ha mantenido la escuela en la iglesia, que es donde antes se estudiaba. Los niños iban de la edad que fuera a la iglesia y ahí era el lugar donde estudiaban. Y aquí, bueno, aquí les voy a contar a ustedes esto, por la parte trasera subimos a la bajo cubierta, y por aquí nos queda el templo románico. Un templo que, bueno, siempre cuento lo mismo, estamos ya en un siglo XII avanzado, prácticamente esta iglesia ya la fecharíamos a comienzos del XIII, ya está construida la iglesia inferior, entonces se comienza por la cabecera, se remata en esta portada ya del XIII, que es una portada donde ya vemos que se ha introducido el gótico. Lo vemos no solamente por el arco apuntado, que lo hemos visto abajo, sino lo vemos sobre todo por la estética. Yo digo que el arco apuntado tenemos en el románico a patadas. Ahí abajo en el Guiarte teníamos, y esa iglesia sí que es románica. Lo vemos aquí, por las proporciones. Así como el románico es un estilo que mantiene siempre las proporciones, esas proporciones se distorsionan en el gótico y todo se alarga. En el gótico, por ejemplo, yo creo que antes de ver que una obra es gótica, viendo el arco apuntado, lo vemos viendo las jambas de la puerta. Se pierden las columnas, esos fustes, y se convierten en haces de columnillas.
se nos alargan, ya desaparecen, no podemos hablar de columnas, son estos haces de columnillas. Aparece esa decoración que se introduce ya en el siglo XII, pero gracias a la mano del Pfister se va a expandir muchísimo, que es esa decoración de picos o de diente de sierra. Y se mantiene la monumentalidad que también teníamos en el románico, ya saben, siempre se dice, siempre lo recuerdo, en el románico, aquí ya digo que estaríamos en una portada ya gótica, pero se mantiene lo mismo, que las arquivoltas se colocan para salvar el grosor de los muros. Eso no es verdad, porque cuando el muro no es suficientemente grueso, se regruesa voluntariamente, aquí lo tenemos, para poder hacer una portada más monumental. Entonces aquí lo estamos viendo como lo que hacen es al revés, engrosan el muro para colocar arquivoltas. La iglesia es una iglesia sencilla, te digo, y que el sentido que tiene es dar ese servicio al pueblo que ya tenía la parroquia, además recién construida. Estamos hablando de finales del siglo XII, de segunda mitad del siglo XII abajo y del siglo XIII, comienzos del siglo XIII aquí arriba. Vamos a pasar adentro.